Ay, perdón. Hola, buenos días. Bueno, un gusto saludarte, Irma. Un gusto saludarlos a todos que después van a ver la clase. Arrancamos nuestro último lunes. Pasó tan rápido. Bueno, como que se viene la despedida, no me gusta. Pero bueno, vamos a ser igual agradecidos de que pudimos tener este tiempo juntos. Pasó muy rápido. El año está pasando muy rápido. Cada vez parece que pasa más rápido. Y tuvimos la oportunidad de estar hasta acá. Así que lo que nos queda vamos a seguir aprovechando y disfrutando y aprendiendo si así Dios lo permite. Vamos a empezar con una oración, así que los invito a ponerse en reverencia para orar a nuestro Dios, ¿sí? Padre amado, que estás en los altos cielos, Señor, y que también sabemos que estás entre nosotros, en el nombre de Jesús, invocamos tu presencia, Señor, te pedimos que estés con tu espíritu en este lugar, en este momento con nosotros, que permanezcas en nosotros, Señor. Te agradecemos infinitamente por este tiempo, por la noche que nos permitiste descansar y poder de nuevo levantarnos a empezar un nuevo día, que te lo encomendamos a ti, Señor, todo este día, esta clase, lo que hagamos, lo que pensamos, Señor, ayúdanos a que esté en sintonía con tu Espíritu Santo y que realmente sea de tu agrado. Señor, de manera especial te pido por esta clase, que seas tú el que la guíes, que pongas palabras de mi boca, Señor, y que guíes también a cada uno de mis alumnos. Bendito sea, Señor, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos el perdón de nuestras faltas y que nos enseñes, Señor, a, a ser misericordiosos con otros, Señor, que podamos tener un corazón bondadoso y también dispuesto a cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor. Te agradecemos por todo de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanita Irma, ¿pudiste ver el tema del trabajo? ¿Quedó claro? No sé si me pude, no porque lo hayas hecho, pero si se pudo entender, eso es por ahí lo que me importa. Sí, inclusive ya revisando la libreta ya me di cuenta que ya tenía yo anotado lo que usted me mandó. Sí, Ajá. entonces ahorita a la mañana la voy a dedicar a hacer. Bueno, yo siento que no va a ser gran problema. Sí, entonces, primero Dios, Bueno, si no este, lo llegas a hacer hoy, tampoco pasa nada. Vos sos la que está más ahí al pie del cañón, como te dije ayer. Así que vas a estar perdonada. muy bien. Te agradezco Terminar por... lo primero Dios. Gracias, Bueno, gracias no, por la... gracias a vos. Cualquier Muy duda, bien. no te preocupes en preguntar. Bueno, llegamos a la última unidad, Ay, que increíble. la... Sí, qué rápido que pasó. Espero que hasta ahora haya sido entendido lo que venimos charlando, espero que se haya podido, bueno, por ahí eh, volcar a la realidad, que por ahí es lo que me interesa, de que no solo se entienda la teoría, sino que esto lo podamos ir aplicando a la realidad con las personas con las que trabajamos, con las que charlamos día a día, con nuestra propia persona. Entonces, bueno, sinceramente deseo que esto sirva. Eh, bueno, y la última unidad la titulé Volver a casa, porque justamente se debe a que después de todo este aprendizaje de más teórico que otra cosa, ¿no? Y de conocer en profundidad las problemáticas, el trauma, el duelo, situaciones específicas de enfermedad, como hemos visto la vez pasada, de suicidio, de la jubilación, de la diálisis, de diferentes enfermedades. Entonces la idea de esta es como volver a encontrarnos en un punto de paz. Y volver a casa, sobre todo lo titulé porque eh, la idea es que podamos, con todo este dolor, con toda esta crisis que nos toque atravesar, encontrarnos realmente dónde es nuestro lugar, cuál es nuestra casa y cuál va a ser nuestra casa. El lugar donde nos podamos sentir como en hogar. Y eso no necesariamente tiene que ser un lugar físico, ni tampoco solamente hace referencia a una paz con uno mismo, sino sobre todo que esto haga referencia a que ese volver a casa es, esa casa, digamos, es nuestro Padre. Es desde ahí donde salimos y donde el pecado nos hizo corrernos de nuestro lugar,
las circunstancias, las adversidades, las vicisitudes de la vida hacen que uno se vaya corriendo sin querer a veces de esa casa. Y la intención de esto es que a partir y a pesar de este dolor y de este sufrimiento que atravesemos, volvamos a nuestro Padre. Volver a casa es ir a nuestras raíces, ir a ese sentido de la eternidad, ir a nuestro Jesús, que ese debió ser siempre nuestro lugar y debe ser el lugar a donde tenemos que conducir a las otras personas para que también estén dentro de nuestra casa, que realmente sea una familia y que entiendan de que es el lugar donde van a ser más bienvenidos, que es en el seno familiar con Jesús. Y la idea también es que la persona a través del proceso de enfermedad pueda tener un crecimiento y que logre una transformación de su ser. No siempre esto va a ser de manera sencilla, como hablábamos en veces anteriores, ¿no? A veces uno quiere que las cosas sean inmediatas. Es más, a veces capaz que uno ni siquiera va a conocer el resultado final de lo que pasa con esta persona. Pueden pasar años. Capaz nosotros no estemos más, pero esa semilla que fue sembrada, capaz que después va a tener fruto. Entonces, tiende a ser frustrante, perdón, pero a la vez hay que entender de que uno tiene que sembrar. Después, Dios es el que hace la obra y no por eso dejar de hacerlo. Los temas que vamos a ver en esta unidad, en primer lugar, es el cuidar. Vamos a ver qué cosas decir, qué cosas no decir, qué hacer, qué no hacer con la persona enferma, con la persona doliente. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el plan de Dios en este sentido. Después nos vamos a enfocar específicamente en algo que vimos en la primera unidad. El libro de la primera unidad era la iglesia como comunidad terapéutica, pero vimos por ahí la parte histórica. Ahora vamos a ver más qué significa la iglesia como una comunidad que acompaña. En cuarto lugar está la resiliencia, el concepto de resiliencia, que es consuelo, que es esperanza, y por último, no menos importante, que recursos bíblicos. A lo largo de toda la cursada igual, el recurso bíblico, obviamente que tuvo que ser y tiene que ser siempre en el primer lugar, ¿no? Pero por ahí en esta última partecita es específicamente recursos que ustedes pueden tomar para casos puntuales. Pero bueno, nosotros ya venimos trabajando de qué es el enfermo, de qué es la salud, de más o menos cómo ir, qué cosas tener en cuenta, qué no en cada enfermedad específica. Y la verdad es que cada encuentro que uno tenga con este enfermo va a significar un mundo nuevo, porque hay particularidades en cada uno. Hay cosas a grandes rasgos que se pueden tener en cuenta, pero después lo que tenemos que tener más en cuenta aún y puntualizar con más profundidad es que la relación que uno construya con esta persona va a ser lo más importante. El vínculo que uno pueda construir con el otro. Porque va a ser lo que hace o no a la confianza, al poder tener eh, en nuestras manos, una forma de decir, la vulnerabilidad de esa persona y que esa persona pueda sentirse con nosotros en armonía, que pueda realmente sincerarse, ¿no? Y eso va a depender mucho de nosotros. Como les decía, hay veces que se va a dar y hay veces que no, porque tiene que ver a veces con las alianzas que se dan, ¿no? No todos los vínculos se construyen y no es, no tampoco significa algo malo, ni en nosotros ni en la otra persona, porque hay cosas que a veces se dan y a veces que no. A veces la propia enfermedad o la dificultad hacen que la persona ponga como una barrera que no dejan que nadie se acerque. Esa es otra cuestión. Pero muchas otras pasa de que a veces la confianza simplemente no se da por una cuestión hasta de química del cerebro de cada uno, que sintonizamos con uno, ¿no? Es como la amistad. No podemos forzar una amistad. La amistad surge o no surge. ¿Le tenemos confianza a alguien para contar nuestras cosas? No. Y a todos nos pasa. Y eso, ni hablar de que si se trata también de un proceso tan íntimo como son las cuestiones personales de cada persona, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención, digamos, creo que eso no se los dije, es que la palabra enfermedad, que proviene del latín, que es infirmitas,
Significa falto de firmeza. Y este falto de firmeza es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque no solo nos va a estar hablando de que la persona tiene una dificultad fisiológica, es decir, que una alteración, una desviación de su estado de salud física y psicológica, sino también que acá nos hace adentrarnos también en la parte espiritual, en la parte de la persona como su estabilidad personal. No tiene firmeza. Y qué importante va a ser el rol del ayudador, en este caso del consejero, del pastor, de la persona que esté acompañando, para orientar a la firmeza de esta persona. Una persona que no tiene firmeza es alguien que está vulnerable, alguien que va a estar más perceptivo a lo que los otros le dicen. Por eso siempre destaco qué importante es saber a quién escuchar y a quién no cuando estamos en un momento de vulnerabilidad. Porque si estamos, por ejemplo, el otro día hubo un caso puntual cercano donde hay una separación de dos personas jóvenes que no están divorciados, pero que están distanciados. Y yo pensaba, qué importante esto de que estas dos personas, sobre todo la que se fue, sepa qué oídos prestar a qué persona, porque si escucha los incorrectos, va a escuchar que lo mejor va a ser separarse y que mande todo al tacho y que no importa, si quizás escucha a la persona correcta, puede estar orientada a decir, no, a ver, construyamos, qué cosas se pueden hacer, qué se rescata. Si, por ejemplo, si escucha a una persona, a otra persona resentida con el amor, posiblemente no sea la mejor palabra que tenga, ¿no? Del otro lado. Entonces, es muy importante que uno, cuando esté atravesando un proceso de vulnerabilidad, sea muy consciente de qué va a escuchar y a quiénes, qué mirar. Porque incluso como son los celulares, ¿no? Que nos escuchan todo lo que decimos, si estamos vuelvo a este ejemplo de la separación, y capaz que va a salir, no sé, una propaganda de hacer un viaje con amigos para olvidarte de tus problemas de amor, qué sé yo, un ejemplo. Y es así porque los algoritmos, digamos, van a buscar nuestros intereses. Entonces, lo que nosotros busquemos en el celular, lo que digamos, lo que escuchamos, lo que vemos, tiene mucho que ver con esto. Entonces, ¿qué le podemos decir? Y si nosotros tenemos el privilegio de estar con una persona que nos va a escuchar en un momento de vulnerabilidad, qué importante ser sabios en lo que le vamos a decir a esa persona. Justamente la persona que se encuentra en un proceso de vulnerabilidad, como les decía, está como muy perceptivo a todo, está muy vulnerable a todo. Y nosotros en ese encuentro con este enfermo, con este doliente, tenemos la oportunidad de reconfortarlo, de introducirlo en una nueva perspectiva mental, espiritual, de emoción, darle otro punto de vista, un punto más objetivo, porque justamente lo vamos a ver desde afuera. No está tenido por todo lo subjetivo, por todo lo que es muy interno, ¿no? Entonces nosotros con una mirada más racional le podemos dar otro punto de vista. Y entonces nuestra conducción va a ser como llevarlo a la aceptación, que se corra de la negación del problema. Y cuando entramos a la aceptación del problema, tenemos que saber que la persona va a estar atravesada por muchos duelos. Entonces, esa aceptación no va a ser un camino recto, sino que va a tener sus vaivenes. Y con esto vamos a hacer que la persona también eh, en ese laberinto de emociones pueda ir abriéndose, siempre escuchando con amor, ¿no? A que nos cuente sus vulnerabilidades. La iglesia en este sentido tiene que tener esta capacidad de anunciar, de servir, de comunicar y de dar testimonio de esta aceptación de la enfermedad, de la confrontación con uno mismo en el momento del dolor y también de que hay posibilidad de restauración, sea sanándose de la enfermedad, porque sabemos que Dios lo puede hacer,
o la transformación de la persona en presencia de Jesucristo, esa transformación espiritual. Entonces, estar con ese enfermo va mucho más allá de solo acompañarlo, escucharlo, estar atravesando en compañía ese padecimiento, sino que tiene que ver con que la persona también pueda estar, como es lo que venimos haciendo ahora, ¿no? Preparada hasta psicológicamente para escuchar cosas que capaz van a ser sorprendentes de escuchar, por eso hay que también medir un poco qué cosas y qué expresiones uno hace con la cara, con el cuerpo, porque si nos va a decir, no sé, algo que a nosotros nos es intolerable, nuestra cara a veces lo va a demostrar sin querer. Entonces, tenemos que estar abiertos a que podemos ir y saber de que nos puede contar cosas tremendas. Y también saber de que nosotros, esa persona, digamos, o sea, la persona que está atravesando un proceso de dolor, de manera inconsciente busca alivio, compañía y cuidado de parte de alguien. Siempre pasa eso. Y alguien que le ayude a sentir que no está solo y que no es el único que le pasan cosas graves. Entonces, el rol del ayudador es muy importante. Tenemos que saber que la persona puede llegar a contarnos sus secretos mejores guardados y que busca a alguien que no lo juzgue, que lo comprenda, capaz que no lo entienda, pero que pueda comprender su dolor y buscar a alguien en quien apoyarse cuando atraviesa eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué palabras decir, que, por ejemplo, evitar, me sorprende que me cuentes estas cosas, o no lo puedo creer, o qué, como digo, qué caras hacemos cuando nos va contando algo tremendo, porque eso va a hacer que la persona inconscientemente se abra más o que ponga una barrera con eso. Por eso la persona que está acompañando desde el lado espiritual realmente tiene que ser una persona que esté llena de esperanza. Nosotros tenemos que luchar en el buen sentido cada día para estar llenos de esta fortaleza, llenos de esperanza, de que a pesar de que nosotros atravesemos situaciones que no entendemos o que nos duelen, de todos modos de estar llenos de esa esperanza y esa seguridad de la vida eterna a pesar de lo que nos pasa, para poder infundir estas palabras de aliento de verdad con la persona. Porque cuántas veces pasa, y es tan triste, ¿no? De que a veces hay muchos líderes que tuvieron la oportunidad de acompañar grupos, de acompañar a personas de manera individual, familias, y que después es como que las cosas no prosperaron. Y a veces se tiene que ver, digamos, con que es un tiempo y que después Dios, digamos, es el que decide cuándo hacer la obra, pero muchas veces también pasa de que la persona que estaba como líder, como guía, no tenía firmeza de carácter y no tenía las cosas bien en claras, y después de un tiempo nos damos cuenta de que había sido hipocresía, o quizás no fue hipocresía en el momento, pero después se desmoronó todo, y entonces ahí vemos que no tenía mucho fundamento lo que decía. Qué importante uno trabajar en realmente ser sincero y ser auténtico con uno mismo sobre todo, y sincero con Dios, para no estar siendo unos hipócritas. Eh, Es difícil a veces cuando uno atraviesa cosas y le pasan cosas a uno como cuidador, como ayudante, como consejero, como quieran llamarlo, y cuando uno no se siente del todo bien en todas las áreas. Pero vuelvo a decir lo mismo, eso no es un impedimento para que Dios nos use y que actúe a través de nosotros. Es más, a ver, yo les pregunto, ¿cuándo uno se siente más en sintonía y empatiza más con la otra persona? Cuando la otra persona viene a contarnos y a dar un sermón, por ejemplo, de todo lo correcto que supuestamente hay que hacer y que esa persona no muestra ninguna vulnerabilidad y nos transmite algo, ¿nos sentimos mejor con eso o con un predicador, por ejemplo, que de alguna manera manifieste una inseguridad? ¿Con quién uno
A mí, por ejemplo, me llega mucho más un mensaje cuando la persona que está hablando puede decir algo de su propia persona que requirió la ayuda de Dios por la vulnerabilidad que tenía. O sea, a mí me sirve y no me hace tener menos fe que la otra persona se muestre vulnerable. Eso no quiere decir que uno va a ir a contarle sus problemas al acompañado, pero sí quiere decir que podemos ser genuinos en decir, yo no tengo todo resuelto en mi vida, no me las sé todas, hay momentos en los que la paso re mal, sin embargo, creo fielmente en esta palabra y te la quiero transmitir. Y eso realmente va a hacer que la persona tenga esa seguridad de que con nosotros se puede hablar. Y sobre todo que tenemos que ir con unas palabras que no, y palabras y gestos que no indiquen que somos jueces, porque no lo somos. Tenemos como innato eso de querer juzgar, pero no somos jueces. Es más, en Marcos, vemos Marcos 16, que dice, anuncien la buena noticia y curen a todos los enfermos y oprimidos por el mal. Y uno dice, ¿cómo voy a ir con eso a veces si yo no me curo de algo? Pero la palabra sí lo dice. Entonces, esa tiene que ser nuestra confianza, de que Dios lo está diciendo, no nosotros. Bueno, en cuanto a esta primera parte, cuando hablamos del cuidado pastoral, vamos a hablar de cuidar. ¿Y qué significa cuidar? Más o menos ya estuvimos viendo esto, ¿no? Según este autor que vamos a ver primero, que es, no me hagan repetir el nombre, James Hightower, supongo que es, el cuidado pastoral desde la cuna hasta la tumba, que ustedes por ahí lo pueden ver después en la bibliografía. Tiene un lenguaje súper sencillo, fácil de entender, tiene ejemplos, que lo vamos a ir viendo algunos, después ustedes los pueden repasar, ¿no? Dice en Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Importante, ¿no? Entonces, eh, pienso más allá de consejos, o mejor dicho, no es solo consejo, sino es todo el rol del acompañante el que realmente puede penetrar profundamente en el otro cuando viene de Dios ese cuidado, esa ayuda, esa guía. Entonces, eh, las personas, digamos, eh, que estamos en esto de escuchar a otros, estamos en esto del cuidado, digamos. Entonces, el cuidado tiene que ver con todo el rol que tiene el consejero. Acuérdense cuando habíamos visto en consejería cristiana que consejería, consejero, tenía como varios sinónimos y uno de esos era cuidar. Cuidar, acompañar, escuchar, estar en presencia, eh, dirigir a veces, orientar. Todo esto hace referencia al cuidar, porque justamente eh, la persona, digamos, que hace este rol de consejero tiene esto de que cuida. Dice un estudio de que es como un sentido maternal. ¿Por qué? Porque generalmente son como las mujeres las que más tienen roles de cuidado. Fíjense que hay más psicólogas que psicólogos, hay más maestras que maestros, porque justamente más enfermeras que enfermeros, porque está este rol como del cuidado, del restaurar, del curar, y justamente eh, tiene como el rol materno, ¿no? Sin embargo, vemos qué importantes son los roles, ¿no? Porque el rol paterno también cuida y protege. Y fíjense que en este rol paterno también podemos ver que hay muchos médicos, ¿no? Y sobre todo vemos que hay más pastores. Está bien, nuestras iglesias entienden de que no hay rol de mujer pastora, pero la pastoral en cuanto al cuidado sí se da desde la mujer, esto de la consejería, como veníamos viendo, pero el rol de pastor es como el rol de papá, del cuidado, de protección. Entonces,
también aparece esto, ¿no? Más allá de lo que dicen las estadísticas del rol materno, el rol paterno cumple una función tremenda porque incluso tiene mucho más el rol de confrontar, que justamente el consejero, el pastor, el acompañante debe tener esa particularidad de que haga encontrarse a la persona con su parte negra, que se confronte con lo que realmente tiene que cambiar. Nos confronta, digamos, a nosotros mismos también la situación de adversidad. Y si tenemos una guía que nos encamine en esto, mucho mejor será, pero es importante estar abierto también a eso. Y eso se consigue cuando hay una previa confianza que se va construyendo. Ahora, hay algunas cualidades o características de los ayudantes o los cuidadores o los consejeros, como a ustedes más les guste. Una es la empatía perfecta. Y el autor propone un ejemplo, dice, ¿alguna vez estuviste con algún amigo como un cortito tiempo y te diste cuenta de que algo no está bien? Bueno, eso hace referencia a la empatía perfecta. ¿Por qué? Porque se habla de que uno conoce a la persona. Entonces, para que nosotros podamos ir entendiendo las cuestiones más particulares de nuestro aconsejado, eh, tenemos que conocerlo, tenemos que construir un vínculo. Entonces la empatía se va a ir perfeccionando o volviendo cada vez mejor a medida que conozcamos a la persona. Y entonces nosotros nos podemos dar cuenta con alguien conocido que su tono de voz es distinta, que le cuesta expresar alguna emoción, que hace las cosas capaz de manera automática o sin emoción, sin ganas, nos podemos dar cuenta en la cara, podemos darnos cuenta de que la persona que generalmente es quieta está como agitada, hiperactiva o viceversa, que está distraída, que no nos mira a los ojos. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de esto cuando conocemos a la otra persona, en estos rasgos particulares de cada uno. Y en esta empatía perfecta, digamos, es, me pongo en el lugar del otro, hay algo que me estoy dando cuenta de que no está bien y trato de acercarme a esta persona para que pueda contarme, a ver qué pasa. Me empatizo porque me doy cuenta de que algo no anda bien y soy perceptivo con esto. Otra de las cualidades es que hay un afecto, es decir, que tengo un cariño, tengo un amor hacia la otra persona, pero no de manera posesiva. ¿Y qué quiere decir esto? De que, a ver, el mayor ejemplo, y el autor lo dice, no sé si el mayor, pero uno de los ejemplos es cuando Jesús, digamos, estuvo con Saqueo, cuando Saqueo era alguien juzgado por todo el mundo, como que era, te voy a aceptar si cambias. ¿Qué hizo Jesús? Él lo aceptó, fue a su casa, comió, fueron compinches, fueron amigos y no lo incitó en primer lugar a que cambiara. Por eso también cuando alguien se acerca a nuestra iglesia, ¿no? Si empezamos con normas y un montón de cosas estrictas, lo más probable es que lo espantemos a hacer que genere un cambio real, porque eso no es lo que más le importa a Dios. Él quiere que la persona se entregue a Él, se acerque. Entonces uno orienta a la persona, al enfermo, al doliente, pero no imponiendo lo que tiene que hacer. Porque lo que va a tener que hacer o no, eso se lo va a ir mostrando Dios. Con nuestra ayuda quizás, ¿no? Pero no somos nosotros los que tenemos que imponer las cosas. Porque eso vendría a ser satisfacer nuestras necesidades y no lo de las de la otra persona y mucho menos las de Dios. Entonces, mostrar afecto, comprensión, dirección, pero no obligando a que la persona tenga que hacer alguna u otra cosa, porque ahí es como que nosotros nos vamos a sentir mejor si él hace lo que yo quiero, ¿no? Después, otro es ser genuino. Eso es muy importante.
porque la falsedad o la hipocresía, o cuando uno no quiere hacer algo, se nota enseguida. Entonces, quienes ayudan, digamos, vamos a tener que ser sinceros, de ser genuinos, de ser sinceros. Vamos a ver un poco después qué es ser auténtico también. Entonces, la persona que está sintiendo que necesita ayuda, digamos, quiere que esa ayuda sea real, que sea alguien que se interese, no alguien que esté apurado, que hable rápido, que le haga preguntas sin que termine de contestar la primera. Entonces, realmente tiene que ser genuino, genuino en nosotros. Y si no somos genuinos, ser sinceros con eso y poder eh, derivar el caso a alguien, tampoco ser tan directos en decir, mira, no me interesa seguir tu caso porque eso sería lastimar a la otra persona. Eso de la sinceridad sin empatía es crueldad. Entonces, poder, mirar, voy a ver esa situación, quizás escapa de mis manos, poder ayudarte, vamos a buscar a alguien más y poder conducir a que ese caso tenga un buen puerto. Pero ser realmente sinceros con nosotros y con la otra persona. Ahora, ¿quiénes son llamados a cuidar? ¿Quién ustedes creen que debería cuidar? Si vamos a leer Primera de Pedro, bueno, yo lo tengo acá del libro, pero si pueden búsquenlo. Primera de Pedro 2, a ver si está escrito o no, creo que no. No. Del 4 al 10 dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra para los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, ¿quiénes somos llamados a cuidar? ¿Qué creen ustedes? Todos. Porque este mensaje, si lo leemos, no es para mi vecino o para el de al lado, es para todos. Y el versículo 4 puntualmente nos recuerda cómo cumplir el ministerio. Mientras nos acercamos al Señor Jesucristo, somos capacitados para cumplir el ministerio. Entonces el ministerio se lleva a cabo en el nombre de Jesucristo y también se hace a través de su persona, a través de Jesucristo, en el nombre de Jesús y a través de Jesús. Entonces es importante que nosotros entendamos de que, primero, todos somos llamados a cuidar, no hay una excusa, cada uno lo va a hacer de una manera distinta, seguro, porque cada uno tiene particularidades, eh, capacidades, virtudes distintas uno de otro, pero no tenemos excusa, digamos, todos tenemos algo para hacer. Quizás no todos lo hagan desde el rol de consejeros, de escuchar, pero sí en el servicio, en el estar, en el traer cosas, hacer alguna diligencia, hacer alguna parte logística, etcétera, etcétera, hablar con alguien, eh, hospedar, muchas cosas, ¿no? Cocinar, ¿por qué no? Ya que hablábamos hoy de la cocina antes de empezar la clase. Eh, Entonces, todos somos llamados, pero hablando específicamente del rol de consejero, es que tenemos que saber que nuestro trabajo es por Jesucristo, para Jesucristo y a través de Él.
y que tenemos que capacitarnos, porque Él nos da los medios para poder capacitarnos y poder ser realmente útiles. Ahora, el escritor de la epístola nos señala tres aspectos de este sacerdocio. Primero, es que somos llamados a ser una comunidad. Fíjense en el versículo 5, nos presenta como una nueva dimensión de nuestra fe en Jesucristo. Acá como les leo un poquito como dice, la palabra del Evangelio es que los cristianos siempre están en comunidad. Porque a veces, dice el autor, alguien por ahí dijo, el cristiano independiente, que es cristiano, pero se siente muy superior como para pertenecer a la iglesia visible sobre la tierra, en una de sus formas, es simplemente una contradicción. O sea, no existe el creer que yo puedo saber más que otro. De manera natural va a surgir que algunos sean más capaces para una cosa o para otra, pero eso no nos hace superiores ni tampoco inferiores si no nos sale algo. Estamos todos en la misma medida. Y eso es lo que hace referencia a la Biblia del cuerpo, ¿no? Entonces, si cada uno cumple una función distinta para bien de la iglesia, eso se ve reflejado en el bien a la comunidad bueno, y en especial a los de la fe, como dice la Biblia, en orientar a alguien que necesite este cuidado pastoral. Entonces, ustedes y yo estamos en la misma sintonía en ese sentido. Somos llamados a ser una comunidad, a que entre todos demos esos lazos de amor a la gente que necesita. Y somos todos llamados a ser sacerdotes. Qué compromiso, ¿no? Eh, en el Antiguo Testamento, digamos, solo el sacerdote tenía el acceso directo a Dios, ¿no? Eh, Pero después a través de Jesucristo Él nos vuelve sacerdotes a todos porque por medio de Él podemos todos llegar a conectarnos o estar eh, cerca del Padre, ¿no? Entonces por eso justamente podemos presentarnos ante Dios mediante Jesús y llevar esta misión, digamos, adelante de este sacerdocio. ¿Y qué es lo que hace justamente el sacerdote? La palabra latina, vieron que es como más orientado a lo católico, que es el pontifex, ¿no es cierto? Que significa constructor de puentes. Y el sacerdote, digamos, es que hace de acceso a Dios. Por eso justamente por ahí en la Iglesia Católica hay cierta creencia de que, bueno, como que es un acceso medio directo. En realidad nosotros sabemos que es mediante Jesucristo únicamente que lo podemos lograr. Pero la figura del sacerdote, o mejor dicho, del que ejerce el sacerdocio, es simplemente que podamos ser esas personas que transmitan el mensaje de Jesús. Por eso ahí funcionamos como puentes, porque nosotros transmitimos el mensaje y ahí es donde Dios nos usa a través de su poder, podemos llegar a las otras personas. Somos como ese puente, en ese sentido es como los sacerdotes, somos esos constructores de puente entre las personas y Dios, entre Dios y las personas. Y bueno, justamente somos llamados a ser constructores de puentes. Ahora, hay ciertas habilidades que tiene que tener un cuidador. Y primero es que tiene que ser una persona auténtica, que esto es lo que hablábamos un poco del ser genuino, el ser sincero. Eh, la característica, digamos, del que cuida es que tengamos que eh, ser puros en lo que nosotros estamos diciendo, no querer copiar lo que hace el otro, digamos. La persona tiene que sentir de que el cuidado que está recibiendo es real. Ser auténtico significa ser uno mismo honestamente, con lo bueno y con lo malo. Entonces, eh, esta vendría a ser como la primera habilidad que más se va a notar también, por más de que lo que podamos disimular, de una forma u otra se nota. Segundo, ser una persona que escucha. Nosotros ya venimos hablando muchísimo desde Consejería Cristiana de qué significa escuchar. Y escuchar no es solamente prestar nuestros oídos a que la otra persona hable, sino justamente que la escucha tiene que ser una escucha activa, porque es ahí donde vamos a poder comprender al otro. En la escucha activa dejamos que el otro nos hable, pero también
necesitamos devoluciones, ¿no? Entonces ese amor de Dios se va a mostrar a través de cómo escuchamos. Y hablábamos mucho de esto, de escuchar atentamente, de no tener interrupciones, de tener un tiempo para la otra persona, de, de tratar de tener, de ser amables, digamos, de poder hacer preguntas que la otra persona esté entendiendo de que es en base a lo que estoy escuchando. O por ejemplo, a mí me pasa a veces de que algunos me dicen, eh, pacientes de, no sé, por decirle, ya tuvieron el alta, pero por ahí después me pidieron una consulta. Y a mí me pasa de que por ahí a veces para los nombres soy malísima, no me acuerdo, pero lo que me contaron me acuerdo. Entonces por ahí yo les traigo algo de lo que me habían contado y me dicen, ¿en serio te acordás? Y yo me doy cuenta que a la persona le resulta como lindo eso porque quiere decir que se sintió escuchada y prestada atención con algo que por ahí pasó por demás, pero bueno, los psicólogos, los consejeros cristianos tenemos que tratar de trabajar esa habilidad de escuchar más allá de lo que las palabras quieren decir y prestar atención a ciertas cosas que la palabra dice como la persona, perdón, que la persona dice como al pasar y que en realidad pueden tener mucho significado. eh, como dice el autor, en el ministerio nada sobrepasa a la habilidad de escuchar. Esa es una de las más importantes. Porque también pasa de que personas que por ahí, eh, hay algunos que les gusta mucho predicar y solo predican y es solo un monólogo, ¿no? Pero el monólogo no va a servir de nada cuando se tenga que afrontar a un problema real, porque ahí esa es la particularidad de cada uno. Es ahí donde se puede uno eh, poner en juego, digamos, con esa capacidad de escucha. Ahora, ¿cómo uno puede ser un mejor oyente? Eso también son como que el oído es algo que se entrena, la capacidad de escuchar también se entrena, ¿no? Entonces, podemos empezar con dar toda nuestra atención completa a quien nos está hablando. Y justamente es escuchar no solo el mensaje verbal, sino el no verbal, el que es gestual, el de los silencios, el de las caras, ¿no? Eh, Hay veces que la persona no puede hablar porque siente un nudo en la garganta, cómo está sentada, si se nota nerviosa, qué cosas escoge no decir. Eso también hay que escuchar. ¿Qué no me dice? ¿Qué elige reservarse? Si está a punto de llorar, qué cosas le hace sentir como gozosa, los tonos de voz, eh, por ahí los tonos llanos, como sin expresión, como un aburrimiento, pueden estar denotando una depresión, por ejemplo. Pero bueno, también puede ser que una depresión esté disfrazada de una alegría, de chistes todo el tiempo, la persona que todo el tiempo hace jodas, chistes, también puede estar disfrazando una emoción. Y escuchar los sentimientos es tan importante como escuchar los datos reales de la historia. Muchas veces la historia, y lo digo con cuidado, porque eso ya lo dije en Consejería Cristiana, de que no es tan importante lo que pasó, sino de cómo lo percibió la persona. No estoy minimizando el hecho, pero sí es cierto de que es más importante cómo la persona lo vivió. Entonces, escuchar cómo está sintiéndose es muy importante para poder escuchar este mensaje entre líneas. El ejemplo que pone el autor dice, digamos que un adolescente viene a usted y le dice, anoche me enojé con mi madre, tanto que la rechacé totalmente. Aún le dije que se saliera de mi cuarto y que nunca regresara. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que prevalece acá? Está enojado. Pero si escuchamos más a fondo, puede que haya, por ejemplo, de ese autor, una expresión de culpa. Entonces, se refugia en el enojo para no aceptar otra emoción que está por debajo. Entonces, la misión del consejero es centrarse en la emoción más importante, en lo que está por debajo, en lo que no dice, porque el enojo es re fácil, pero eso lo dice, decimos todos, pero ¿qué dolor hay detrás de ese enojo?
Otra de las prácticas que podemos tener para ser mejores oyentes es estar alerta a la intensidad con la que la persona está diciendo, contando el hecho, su historia. Esa intensa emoción es muchas veces clave para ver, por ejemplo, cuando requiere un horror familiar, si lo hace con expresión o sin expresión, también nos dice algo. Eh, por ejemplo, cómo una persona puede contar una historia de horror y estar riéndose al mismo tiempo. Hay una contradicción en esto. Eh, Tal vez la persona no pudo todavía aceptar esto que pasó realmente, no puede asimilarlo todavía. Entonces, cuando el sentimiento es dominante, digamos, ¿cómo es esa intensidad que lo dice? ¿Es a medias? ¿Es moderada? Esa intensidad con que cuenta las cosas nos da mucha información. Otra, no tener miedo a formular preguntas en nuestra mente antes de contestar. Bueno, como dice ahí, revisando el tono de voz en el que se contestará, se debe ser comprensivo y genuino. Pero nosotros tenemos que saber que a veces hay preguntas que se nos van a venir a la mente. Entonces, hay que pensarlas antes de formularlas. Por ejemplo, el ejemplo del adolescente dice, ¿te sentís culpable por haberle hablado tan duramente a tu mamá ayer a la noche? Esa es una pregunta que se nos va a venir a la cabeza. Podemos formularla o no, pero no tengamos miedo a veces de los silencios que hay. Hay silencios que son incómodos y hay silencios que son necesarios. No hace falta rellenar todo el tiempo con palabras. Hay que dar tiempo a que la otra persona a veces procese las preguntas, procese lo que nos dice y que también nosotros podamos procesar ciertas cosas que se nos vienen a la cabeza. No ser tan impulsivos con lo que uno quiere saber. Ahora, revisar con la persona la exactitud de sus respuestas. ¿Y qué quiere decir eso? Porque uno puede tener una lectura de la situación, pero la verdad es que la única persona que tiene la verdad de lo que él siente es la persona. Nosotros podemos equivocarnos un montón de veces, pero a veces esa equivocación sirve como despertador para la otra persona. Por ejemplo, uno puede hacer una pregunta vuelvo a este ejemplo, ¿te sentís culpable de haberle hablado tan duro a tu mamá ayer en la noche? No, no, la verdad es que no me siento culpable. Entonces nuestra hipótesis se cae al piso, pero nos da la apertura a que pueda expresarse desde otro. Pero bueno, entonces, ¿y qué sentís? Por ejemplo, y ahí se abre otro canal, ¿no? Pregúntese a sí mismo, dice el autor, ¿ayudaron mis respuestas a esta persona a explorar el problema de mejor manera? Si es así, fue una buena respuesta. Y si es no, entonces no fue una buena respuesta y tengo que seguir entrenándome en este ejercicio de, de escucha, ¿no? Bueno, vamos hasta acá. Ahora, también puede pasar de que hay ciertas barreras, ciertas dificultades al momento de escuchar. ¿Y qué puede ser esto? ¿Cuáles pueden ser, digamos? Hacer muchas preguntas puede ser una barrera. Cuando no le damos tiempo a la persona de responder algo y ya lo atribillamos con otra pregunta. Eh, Porque a veces uno quiere como conocer los hechos, lo que pasó, y eso no siempre es lo importante. Porque a veces está con nuestro sentido de innato, creo yo, de naturaleza de chismosos, de que a veces queremos saber los datos. Y eso es muy importante tratar de dominarlo, porque no es lo importante conocer en profundidad lo que pasó, sino realmente cómo la persona procesa eso. A veces es necesario conocer hechos como para poder orientar, pero no siempre es lo más importante. Entonces esas preguntas hay que también filtrarlas y dominarlas uno mismo para que no prevalezca nuestra curiosidad por sobre querer saber sobre la persona, ¿se entiende? Algo muy importante, no terminar, algo que es una barrera, terminar los pensamientos o las frases de la otra persona. No den nada por sabido.
A veces podemos caer en el error de que la persona dice, y bueno, y esto que sentí, ¿cómo se dice? A veces le podemos dar alguna respuesta, podemos decir, tristeza. Bueno, sí, no, capaz ayudamos a veces a la persona. A veces hay que ser muy puntillosos en que a veces sirve y a veces no. Pero a veces la persona puede decir, y la verdad es que cuando estuve con mi amigo estuve a punto de darle una cachetada, por decirlo. Y capaz que no quiso decir eso y estaba convirtiéndose en un lapsus, en algo que quiso y no quiso decir. Entonces no terminemos nosotros la frase, dejemos el tiempo a la persona. Así bueno, denle el tiempo a que pueda responder. Por eso digo, a veces hay que ser estrategas en esto porque a veces puede funcionar decirle alguna palabra pero no siempre. Yo soy más partidaria de que la persona sola pueda poner en palabras. O cómo se dice esto que, no sé, háganse los desentendidos. O viste, esto, como no me sale un ejemplo ahora, pero como que hay veces que la gente da cosas por sabida. Y así uno se haga el tonto, tiene que hacerse el tonto. Es decir, no, no sé qué es. ¿Qué? ¿Qué? Decime. Tratar de ponerlo en palabras. Ay, pero eso que es re obvio. Bueno, no, no obvien nada. Nada es obvio para discurso. Otra, predicar puede ser una barrera al escuchar. Cuando queremos dar las instrucciones de la vida, el hubiese, vos deberías, eh, solo generar una barrera a la persona, porque la persona quiere sentirse escuchada, no que le demos sermones. Orientaciones son necesarias, pero en realidad la persona nos va a escuchar un porcentaje muy chiquitito. Más es que va a sentirse escuchada o no. Entonces necesita desahogarse y orientación para poder poner en palabras nuevas formas de construirse. Entonces no, no sirve que uno le esté dando y dando y dando. Negar la realidad de los sentimientos. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, eh, nos manifiesta algo que está sintiendo, uno le puede decir, no, pero eso que te pasa no es así. Y sí, puede que uno tenga razón en esto, pero a la persona no siempre le va a servir que uno le niegue lo que ya sabe o lo que no está sintiendo. Entonces, darle lugar a lo que está sintiendo es importante, por más de que, no sé, por ejemplo, yo estoy segura de que no me quiere y en realidad nosotros capaz que estamos sabiendo de que esa persona sí la quiere. Pero si no, eso no es cierto. Y capaz que no, pero a ver, ¿por qué estás sintiendo esto? Por ahí lo que podemos hacer es orientarla a pensarlo de otra manera. Bueno, ¿por qué sentís esto? ¿Estás 100% segura, segura de que esto es así? ¿Por qué? Y empezar como a cuestionar más que negar lo que la otra persona siente. Porque si no, justamente va a generar rechazo, una barrera y no se va a abrir a hablar. Y bueno, acá algo de la que ya les decía, que tener miedo a los silencios. eh, El silencio puede ser un amigo, dice el autor, si lo permitimos, porque justamente no es un silencio eh, definitivo, sino que es creativo, porque la persona medita lo que va pasando. No digo que sea un silencio de 40 minutos, pero un rato de silencio. Sobre todo cuando alguien viene hacia nosotros, a veces tenemos esta ansiedad de querer empezar a hablar. Y capaz que la persona sí está queriendo que empecemos a hablar, pero a veces es importante darle como un pequeño espacio para ver si la persona empieza a hablar sola, porque eso primero que dice también es muy importante. Bueno, vamos hasta acá. Vamos a ir a el ministerio a los hospitalizados. Y el autor por ahí acá trae como un ejemplo, y es interesante, que me gustó como el ejemplo para poder traer todo esto con algo específico, para entenderlo un poquito más. El cuidado pastoral desde la cuna hasta la tumba es el libro. Dice que, bueno, yo quisiera leerlos para que podamos ir entendiendo esto juntos. Dice,
No lo hace como un modelo de entrevistas, sí o sí, pero es como una guía para tener en cuenta. Dice, el primer nombre del paciente era JR. Dice, yo me sorprendí de encontrar en el cuarto a una mujer. Dice, porque pensaba que iba a ser un hombre, al final se encontró con una mujer. Fue como algo que no se esperaba. Eso nos puede pasar, de que a veces hay cosas con las que nos encontramos y no era lo que pensamos. Cuando yo entré, ella estaba tomando el teléfono para hacer una llamada. Respondiendo a mi llamado en la puerta, ella dijo, pase. Hola, señora M. Sí, dice. Dice, yo comencé con una sonrisa y dije, cuando vi el nombre JR, yo no esperaba encontrarla a usted. Nunca antes había oído el nombre JR para una mujer. Dice, primer punto, tocó antes de entrar, se presentó justamente en un lugar de hospitalización, ¿no? Y fui honesto, dice. Trató de decir lo que surgió en el momento. Bueno, permítame presentarme, yo soy el capellán Hightower, deseaba visitarla y saber cómo está. Me identifiqué, es la otra. Por ahí a nosotros nos va a pasar en nuestra comunidad de que ya nos conocemos, ¿no? Entonces no es tampoco tan formal. Pero si nos tocase ir con alguien desconocido, a los que les gusta por ahí se trabaja en el hospital, es importante el hecho de que haya como una introducción de, de respeto, de honestidad y de presentación. Dice, me agrada que haya venido. La semana pasada me hicieron una histerotomía. Salí de ella con poca preocupación y muy bien. Después, esa misma semana, me descubrieron una inflamación en el pecho derecho. Me sacaron radiografías y el doctor dijo que no era nada. Pero encontraron una masa en mi pecho izquierdo que el doctor debe verla. El doctor tal vez tenga que practicar una cirugía radical. Dice, sus ojos comienzan a nublarse en este punto. ¿Sabe? Yo no entiendo por qué pude pasar a través de la histerotomía sin ningún problema, pero ahora estoy temerosa hasta la muerte con esta operación de mañana. Entonces ahí el otro punto dice, deje que el paciente exprese sus emociones, que le cuente. A veces puede pasar de que no expresa emociones, sino que cuenta hechos. Hay muchas personas que les cuesta expresar emociones, entonces va a contar realidades, pero eso también es válido, hasta que pueda entrar en confianza, ¿no? Este es un caso puntual de un capellán eh, que trabaja una situación de una visita nada más. Quizás no siga trabajando con la persona, capaz sea un momento puntual, pero por ahí si nosotros hacemos un acompañamiento pastoral, eh, se refiere por ahí un poco más a un trabajo más continuo con la persona, pero este ejemplo igual viene bien si en algún momento nos toca. Eh, Dice el capellán, ¿por qué ve usted la cirugía de mañana como siendo diferente a la de la semana pasada? Realmente tengo miedo de que mañana encuentren algo que no se pueda controlar. Con la histerotomía era algo de rutina, yo simplemente tenía algo de problema y eso era una curación más fácil. Tengo miedo de que encuentren cáncer y vaya a morir. Dice, a este punto la paciente comienza a sollozar y me ve, yo empiezo a buscar su mano para tomarla, pero ella encuentra la mía antes y la toma. Esto parecía decirle que yo entendía su necesidad de llorar. Vieron cómo a veces los gestos con el cuerpo habla muchísimo más que una palabra. Después comenzamos a hablar acerca del temor a la muerte y los posibles resultados de la cirugía que se aproximaba. El diálogo pareció centrarse sobre el temor de dejar a su esposo y sus dos hijos, en vez de temor a la cirugía radical. Después de unos cuantos minutos de esta discusión, la conversación siguió este curso. Y ahí dice, permitir a la paciente tomar la iniciativa en discutir el problema. Entonces, como que no quedó solo en lo que él creía, sino que trató de desmenuzar, de ir como a desenrollar el hilo para que la persona pueda decir, no era ese el miedo real, sino que había algo por debajo. Señora M, espero que encuentre algunos nuevos recursos espirituales o pueda llamar a algunos amigos que le ayuden a enfrentar esta situación antes de la cirugía y que pueda confrontar los resultados cualquiera que sean. Deseo que sepa que estaré orando por usted mientras pasa por los eventos de mañana. Sus ojos parecían decir, hágalo ahora, ahorita.
Algunas veces lloro con las personas en sus cuartos. ¿Le gustaría hacerlo o prefiere que la recuerde más tarde? Ayudé a que ella recurriera a sus recursos espirituales, dice. Oremos ahora, por favor. Se dice, amado Señor, te doy gracias por mi nueva amiga. La dejo a tu cuidado, a ella y sus necesidades. Reconocemos el temor a la muerte, pero también reconocemos nuestra fe en ti. Señor, oramos porque tú bendigas a todos los que están envueltos en los eventos de mañana. Y especialmente oramos que bendigas a quienes ella ama mucho. Somos tus hijos y nos abandonamos al cuidado de tus manos. Amén. Dice la señora, yo sé que enfrentaré esta cirugía con nueva fe. Gracias por venir. Dios la bendiga. Salí. Después al día siguiente él se acercó de nuevo porque, bueno, supongo que tenía buenas noticias y dice que le había alegrado haberlo conocido, digamos, haberse conocido. Y después ella le había presentado a su esposo y a su madre, hablaron un ratito y después se despidió. Es como que ahí vemos que, que fue una situación puntual de que quizás no se repita, porque una paciente un capellán que trabaja capaz en el hospital y los pacientes van y vienen, capaz que las visita más veces si hay más tiempo de internación, pero nos sirve como ejemplo, ¿no? Para si nos tocasen estas situaciones. De esta misma manera podemos aplicar esto a una persona con la que nosotros conocemos, digamos, quizás tengamos una relación un poco más fluida y quizás veamos más veces si es nuestro aconsejado. Pero justamente tomar algunos de estos puntos, ¿no? Tratar de darle la iniciativa con las emociones, permitir que se exprese, tratar de indagar a cómo se sintió. Hay personas que son tan reacias y tienen tanta coraza con las emociones que por ahí eh, tienen esto del discurso de lo que pasó, pero no de lo que les duele o lo que les pasa emocionalmente. Entonces hay que ir con un tirabuzón más despacio que la persona. Pero ¿cómo te sentiste? Y van a ese nivel del pensamiento. Y yo pensé, pero ¿cómo te sentiste? Y les cuesta bajar. Entonces hay que ayudarlos a poner en palabras esto que les pasa. Después, en cuanto al ministerio de los que sufren, digamos, hay algunos recursos que uno puede hacer. Y en esto es que, primero y principal, podamos nosotros estar eh, presentes físicamente, que eso es un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Eh, Sobre todo cuando se atraviesa muerte, cuando hay duelo, el decir, bueno, cualquier cosa, llamame, cualquier cosa estoy, no siempre surte efecto porque la persona por ahí no nos va a llamar o no nos va a decir nada porque realmente no tiene ganas o no quiere molestar o está esperando a que uno vaya. Entonces, estar presente físicamente, justamente poner el cuerpo, eh, estar, la presencia es muy importante. Decir cosas concretas, ¿no? Escuchar sobre todo, digamos, es una de las cosas que ya veníamos hablando, ¿no? De que la persona tiene que expresar sus emociones, nosotros tenemos que ser abiertos a escuchar, pero también en esto movilizar un sistema de apoyo. Entonces, esto puede ser como también como una logística, ¿no? Que el pastor o el consejero no trabaje solo, sino que pueda utilizar recursos de la iglesia para poder hacer una obra más amplia. Entonces, por ejemplo, si una persona que atraviesa un duelo y no tiene ganas ni de levantarse, bueno, que vaya alguien a la mañana que le abra la ventana, siempre con el respeto, con el cuidado, con lo que la otra persona quiere, ¿no? Pero eh, traerle la comida, movilizar a gente que le pueda cocinar, que le vaya a ayudar a hacer las cosas. Pero sobre todo también hay algo importante en el duelo, es que cuando recién pasa, y pasan siempre, ¿no? Es como que la gente está mucho al comienzo. Mensajes, llamadas, es como que es la perturbación a todo el sistema familiar de la iglesia, toda la comunidad cristiana se ve alterada, y como que esa emoción está ahí, y eso dura a veces 1 o 2 meses, y después cuando la persona se encuentra sola, cuando empieza a caer a la realidad, a los 3, 4, 5, 6 meses,
es ahí donde no hay que olvidarse de la presencia, porque la persona puede empezar a manifestar síntomas ahí recién, cuando todo el resto del mundo dejó de estar tan presente. Por eso ahí hay que prestar atención, a ver cómo está esta persona después de todo este tiempo, porque el primer tiempo todos estamos, porque nos moviliza a todos personalmente a veces una muerte. Pero eh, qué pasa cuando pasó más tiempo y a nosotros nos dejó de movilizar porque esa persona no era tan cercana, pero la persona que quedó está sufriendo o la familia, ¿no? De nuevo, ser genuinos, eh, volver a esto que decimos de poder ser auténticos, genuinos, ser sinceros, estar realmente dispuestos y si no podemos nosotros hacer esta movilización del sistema de apoyo y bueno, y no menos importante que debe estar desde el comienzo al final, orar, orar por la persona y sobre todo hacerle saber a la persona que no ora por la persona. Mandarle un mensaje a veces puede ser decir, estoy orando por vos, siempre me acuerdo de vos, no estás sola, no estás solo. ¿Vamos hasta acá? ¿Venimos bien? Me duerme, doña Irma, todavía está por acá. Aquí estoy, Bueno, bueno. atenta al Bueno, ahora, teléfono, porque no se le pasa el tiempo. bueno, bueno, sí, yo, a ver, estamos a las 11. Bueno, todavía tenemos un ratito. Esperen que lo quiero encontrar bien. Vamos a ir a este libro que es el de eh, María del Carmen Castro, que es justamente el de tanatología, que ya les muestro, que es este, el de tanatología. Este también tiene un lenguaje bastante claro, lindo de leer el libro. Y ella plantea que en esto de el arte de escuchar tenemos tres niveles en la escucha. El primero es que nosotros primero, oímos. No es lo mismo oír que escuchar. En el oír nosotros no prestamos atención. Pueden haber un montón de sonidos, no sé, ayer por ejemplo fuimos con mi hija a un cumpleañitos, horrible el lugar, de la música que había, era como una molestia, que mi hija también es como, que no le gustan mucho los ruidos muy fuertes, a mí tampoco. Y era como una mezcla de sonidos así que te dejaba aturdido. Entonces, eso fue como no prestar atención puntual, se escuchaba ruido o se oía ruido, mejor dicho. Cuando escuchamos, es cuando yo le digo, a ver, este ruido que estamos escuchando es desinflable, que está prendido, que hace un ruido, ¡pah! Estaba así como... Y aparte había una consola que tenía música infantil. Entonces esa mezcla de cosas hacía un barullo en el ambiente, pero cuando pudimos prestar atención a qué era cada ruido, es donde podemos decir, estoy escuchando. Entonces, cuando estamos con alguien, podemos, nos puede estar contando cosas, contando cosas, contando, pero podemos no escuchar. Recién cuando hay atención a lo que nos dice, es donde estamos escuchando. Lo mismo, no es lo mismo ver que mirar. Ver, vemos. Cuando yo focalizo mi atención en algo, estoy mirando. Y el tercer nivel de empatía que ella propone justamente es la de la empatía, empatizar. No solo estoy escuchando porque estoy prestando atención a lo que la otra persona dice y hace, sino que comprendemos los sentimientos y la situación personal. Ese es como el tercer nivel. Y también dice que hay tipos de escucha. Ay, ¿dónde se me fue? Tipos de escucha. Y es una diferenciación entre la simpatía, la antipatía y la empatía. La simpatía dice que es estar junto al otro, la antipatía vendría a ser es estar como en contra del otro y la empatía es estar con el otro, ¿sí? En la simpatía, a ver si lo escribía esto, no. En la simpatía es coincidir con el mundo del otro. En la antipatía es chocar con el mundo del otro. Que la antipatía vendría a ser como la parte
del opuesto. Y la empatía es entrar en el mundo del otro. Me comprometo con el otro. En la simpatía es favorecer a la otra persona. En la antipatía es estar en contra del otro, de la otra persona. Y en la empatía es un trato humano hacia la otra persona. Me comprometo con lo que te está pasando. Como que en la simpatía nosotros tenemos cierta cordialidad, llevamos bien, está todo bien, pero no nos adentramos como cuando hay empatía. Y por último, en la simpatía, quedarme en los zapatos del otro. Me abrocho los, me ato me abrocho los cordones. A veces nos quedamos enredados en esto. En la antipatía es rechazar los zapatos del otro, no me acerco, no me los pongo. Y en la empatía es ponerme en los zapatos del otro sin perder de vista de que yo no soy el otro. No me abrocho las agujetas, dice, no me abrocho los cordones. Es decir, que a veces nosotros podemos quedar enredados también en esto de lo que le pasa al otro, pero en la empatía yo me doy cuenta del otro, de sus necesidades, de lo que le pasa, de lo que sufre, pero me doy cuenta y tomo distancia de que es un otro y que tampoco puedo involucrarme al 100% emocionalmente, porque puedo salir afectada y tampoco le va a servir al otro. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer esta diferenciación. Ahora, por último, vamos a esto acá. Les voy a decir como a grandes rasgos y por ahí lo profundizamos un poquito después. Hay, ay, que no lo puedo leer acá, 12 barreras, voy a leer si eran 12, que se interponen justamente en la comunicación, que dice que el padre del concepto de empatía es Thomas Gordon, que es el que lo inventó o lo definió, y dice que hay barreras que hacen que uno pueda entorpecer que seamos empáticos con el otro. Y este vendría a ser como felicitar, hacerle creer lo que no es. Por ejemplo, te felicito, sos muy valiente, capaz, no es cierto. Ridiculizar, pareces una llorona, sí, llorando todo el tiempo. Hacer malas interpretaciones. Lo que pasa es que te llevabas tan mal con él que ahora te sentís culpable, como interpretaciones apresuradas. Tranquilizar o identificarse, no te preocupes, el tiempo lo cura todo, te lo digo por experiencia. Como que minimizamos lo que le pasa, ¿no? Tranquilizamos, pero desde un lugar de simpatía y no de empatía. Preguntar o interrogar, pero de manera mala, como, ¿por qué lloras tanto? Y capaz la persona necesita llorar tanto. Eludir, bromear, tratar a la ligera el problema, pronto se te va a pasar. El vivo al gozo y el muerto al pozo, como burlándose. Es un ejemplo que pone la autora. Eh, ah, había atrás otras. Miren que esta cosa no sé cómo funciona así, tarda un poquito. Las que les dije recién eran como las últimas, pero bueno, no importa el orden. Después, ordenar, mandar, exigir, no llores, por ejemplo, no te pongas así, amenazar o asustar, si no dejas de llorar te vas a enfermar. Utilizar como la moral en esto, la moralizar, tenés que ser fuerte, sos la cabeza de la familia, tus hijos te necesitan, ¿no? Aconsejar o proponer soluciones, ¿por qué no te tomas un calmante? A ver, todos estos consejos pueden llegar a servir, pero tenemos que hacerlo con empatía, porque si no, justamente hacen de barrera a la empatía y la persona no nos va a tener ninguna confianza. Aparte hay un tiempo para cada uno. Dar una lección o hacer afirmaciones tajantes, lo mejor es que ya está descansando. Hay que tener cuidado con ciertas cosas. Esto sobre todo cuando alguien murió, ¿no? Porque es de tanatología, la muerte. Juzgar, censurar, criticar, deja de llorar, estás perdiendo, estás perdiendo la compostura. Entonces nosotros podemos ser como hasta crueles. Ay, no lo puedo arreglar. Bueno, podemos ser crueles en vez de ayudar a la otra persona, que vendría a ser como el objetivo principal. Entonces, todas estas son como barreras que hacen que la persona después no nos tenga confianza y justamente se aleje en vez de que logremos un vínculo, una relación.
Bueno, vamos a dejar hasta acá porque si no nos entramos en otra partecita y no nos va a dar el tiempo. Y la clase que viene el jueves vamos a terminar esta unidad, que ya con esto cerramos nuestra materia y les voy a dar también el trabajo final para que después lo hagan, que hay tiempo, quédense tranquilos. Eh, pero bueno, les voy a decir ahí porque no nos queda otra clase. Mientras tanto, bueno, espero el trabajo de esta semana. Cuando ustedes lo puedan ir haciendo, por ahí me van avisando. Si tienen alguna duda, no duden en decirme. Y bueno, y el trabajo final ya les adelanto que va a tener que ver más o menos con lo mismo, pero con esto último que vamos agregando de lo que fuimos aprendiendo. Así que no es nada distinto, digamos. Bueno, les deseo que puedan terminar linda la mañana, que podamos tener también una linda tarde y que nos encontremos, si Dios quiere, el jueves con la bendición de Él y el acompañamiento hasta ese día. Así que les mando un abrazo grande, bendiciones y que estén bien. Gracias. Chaucito, Bendiciones. bendiciones.